LATAM Lex Abogados. Somos la integración de 6 firmas de abogados de reconocida trayectoria y experiencia en Centroamérica y Panamá. Cada una de nuestras oficinas cuenta con un gran reconocimiento en el ámbito nacional y son recomendadas internacionalmente por publicaciones especializadas como Chambers & Partners, Latin Lawyer, Legal 500 y el International Financial Law Review. El talento y experiencia acumulada por nuestros abogados a través de los años provee toda la seguridad y tranquilidad necesaria para hacer negocios e inversiones en Centroamérica. Varios de nuestros socios principales han tenido la oportunidad de servir a su respectivo país desde diferentes áreas del hacer público, habiéndose destacado por un servicio honesto y reconocido. La diversidad de edad entre nuestros profesionales hace un equipo de abogados de experiencia, vigor y perseverancia. Además, creemos en las dotes y el talento de las mujeres y en sus capacidades de trabajo, lo cual se refleja en todos los niveles de la organización y en todas nuestras oficinas. Ayudamos a la comunidad por medio de trabajo pro bono y voluntariado. Áreas de práctica: Derecho corporativo, fusiones y adquisiciones. Brinda asesoría jurídica y acompañamiento en áreas como contratos comerciales, fusiones y adquisiciones. Derecho financiero bancario, bursátil y seguros, que provee un servicio de calidad a bancos nacionales e internacionales de la región. Derecho de la competencia y protección al consumidor. Brinda a nuestros clientes asesoría para promover una competencia justa y equitativa entre los diferentes agentes económicos, evitando prácticas anticompetitivas. Derecho inmobiliario. Nuestro alto nivel de experiencia se funde con el equipo del cliente para lograr un cumplimiento de sus objetivos. Propiedad intelectual. Promocionamos asesoría legal en litigios, incluyendo los conflictos y la obtención de marcas. También asesoramos en la cancelación de registros, la invalidez de audiencias y en competencia desleal, entre otras. Derecho tributario. Contamos con amplia experiencia en la organización de estructuras de inversión y de gestión de los negocios, ofreciendo respuestas rápidas y eficaces a las consultas de nuestros clientes. Planeación patrimonial. Para efectos de prestar una adecuada asesoría, contamos con las herramientas necesarias para brindar una asesoría global con presencia en diferentes jurisdicciones. Derecho constitucional y contencioso administrativo. Contamos con un equipo especializado en la protección de los derechos consagrados en la Constitución de cada uno de los países de la región, brindando asesoría permanente. Energía y minas. Se ha experimentado en la región un gran crecimiento en este sector, principalmente por la buena legislación al respecto en determinados países. La firma ha trabajado en todas las áreas de este campo y se ha involucrado activamente en su crecimiento. Derecho ambiental. Brinda una asesoría integral para el adecuado cumplimiento de las normas y la regulación ambiental de la región, que incluyen permisos, autorizaciones, cumplimiento de las normas ambientales, entre otras. Derecho laboral. Brinda asesoría legal permanente a empresas en temas relacionados con el derecho laboral. Esta área incluye pactos colectivos, contratación laboral a distintos niveles y reglamentación de la empresa. Litigio y arbitraje nacional e internacional. Acompaña y asesora en la etapa de mediación, conciliación, negociación, litigios y arbitrajes. LATAM Lex Abogados. Estamos contigo. Muy buenas tardes de parte de LATAM Lex Abogados. Muchas gracias por participar en este webinar y conversatorio, herramientas para garantizar la seguridad de sus bienes a futuro. En orden del tiempo y para iniciar con esta actividad, quiero presentarles a los ponentes. En primera instancia, tenemos con nosotros a la licenciada María Teresa Urpí. María Teresa, buenas tardes, María Teresa. María Teresa es asociada de la firma donde se desempeña como abogada y notaria en el campo del derecho empresarial. Tiene experiencia en licitaciones, derecho comercial, laboral, propiedad intelectual, derecho municipal, administrativo, zonas francas, derecho bancario, financiero y tributario, derecho del consumidor, derecho inmobiliario, fusiones y adquisiciones. Es una gran profesional con conocimiento en muchas áreas y nos va a acompañar ahora para conversar un poquito de aspectos técnicos de este tema que es tan importante
y necesariamente siempre tiene que estar respaldado por una muy buena asesoría legal. Tenemos también con nosotros a don Alexander Murillo. Buenas tardes, Alexander. Buenas tardes, don Eric. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, María Teresa. Sí, Alexander es representante de compañías extranjeras de seguros desde 1991. Ha trabajado formando agencias de seguros en México y Colombia. Ha sido un formador natural de agentes de seguros en Centroamérica para una compañía aseguradora norteamericana. Representó a Generali, una de las compañías de seguros más grandes del mundo, y la representó para Latinoamérica. Y en Costa Rica fundó la correduría Sinergia, de seguros Sinergia, que luego se vendió al grupo AGP, y ahora él es corredor especializado en seguros personales y atiende su cartera con su socia Jennifer Rivera. También es un gusto tenerlo, sin duda alguna. Cuando hablamos de protección y cuando hablamos de patrimonio, tenemos que hablar del tema de seguros, que sin duda alguna es un pilar importante en este proceso. Gracias, don Eric. Muchas gracias. Con mucho gusto. Tenemos una introducción en la cual voy a darles algunos puntos con el fin de iniciar en este conversatorio y ir dándole forma a toda esa gran explicación técnica que vamos a tener de los ponentes. La voy a hacer, yo no me presenté, soy el director ejecutivo de la firma y soy también encargado de toda el área de comunicación, desarrollo de negocios, etc. Vamos a ver, uno de los aspectos que tenemos que empezar definiendo aquí es qué es el patrimonio, qué es lo que tengo yo que cubrir cuando me siento a analizar todo el entorno que existe en esta valoración. Bueno, hay una teoría moderna que lo que dice es que el patrimonio viene a estar formado o estar conformado por todos los bienes, derechos y deudas que tenga un particular titular. Estos derechos, bienes y deudas son para satisfacer sus necesidades vitales y también, obviamente, las deudas y obligaciones que tenga con terceras personas. Ahora, el patrimonio siempre se ha pensado que tiene un fin concreto y ese fin concreto viene a definirse mucho por el entorno, la actividad y la proyección que tenga ese individuo. Independientemente de cómo se forme el patrimonio, en qué momento esté de creación del patrimonio y cuál es la planificación de desarrollo de administración de ese patrimonio, sin duda alguna, el orden es el factor más relevante para poder o reorientarlo, redireccionarlo o planificar sobre ese patrimonio. Y aquí es donde entran los elementos básicos que vamos a conversar con don Alexander y con la licenciada Urpí. Dentro de los conceptos iniciales se hablaba que toda persona tiene un patrimonio y solo la persona puede sustentar el patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes, únicamente bienes de una persona. Eso hablaba una teoría subjetiva que luego empezó a tener un contexto en una premisa de que existen patrimonios que pertenecen a personas y hay patrimonios que pertenecen a algo.
los patrimonios más grandes a nivel mundial en este momento son patrimonios que se han construido y se han desarrollado a partir del trabajo y desarrollo de una persona, y muchos de ellos hoy no pertenecen a una persona, sino que pertenecen a algo, a una institución, a una empresa, a una administradora de fondos, que al final de cuentas lo que hace es administrar ese patrimonio en función de su planificación original. Siendo así, y al presentar estas situaciones, y a manera de introducción, podemos derivar que la construcción de un patrimonio requiere una serie de puntos particulares que son básicos, pero que pueden además extenderse a gusto de cada uno de las personas que lo están trabajando o que están desarrollando. Un patrimonio, para desarrollarse a largo plazo, requiere herramientas legales sólidas, requiere una estrategia de seguros que puede que sea variable y pueda evolucionar o cambiar en el tiempo. En algunos casos se habla de reglas familiares cuando los patrimonios son parte de grupos familiares fuertes o que se construyen en conjunto de grupos familiares. Sin duda alguna, muy de la mano con el tema legal, el orden societario y documental es de primera necesidad, y esto es algo que la licenciada Ortiz va a profundizar, porque sí es uno de los elementos más relevantes. De la mano de la construcción del patrimonio, hay un tema de planificación financiera y estratégica que es muy importante siempre tenerlo, la elaboración de presupuestos familiares, de proyecciones familiares, de manejos de fondos, de buscar mejores alternativas de inversión, de buscar mejores alternativas de ahorro. Y luego, obviamente, está lo que conforma el patrimonio, que es la construcción de activos y la administración de pasivos en pro del desarrollo de ese mismo entorno. Entonces, como les decía, el patrimonio pasa de un carácter individual a cumplir un fin para una cosa, y viene a constituirse de la mano de activos y pasivos, y es parte de lo que ahora vamos a ir desagregando en los puntos que son las herramientas legales, la parte de seguros y el orden societario y documental. Un tema administrativo, tenemos el espacio de preguntas abierto. Ustedes pueden formularlas y al final de la actividad tomaremos un espacio para hacer las preguntas correspondientes. De igual forma, esta presentación y el link para este video se va a recibir para que ustedes puedan analizar y posteriormente podamos tomar alguna sesión más puntual de acuerdo a los intereses de los interesados. Entonces, vamos a ver, ahora con esto le damos le doy la palabra a María Teresa para que nos hable del marco legal. María Teresa, te voy a dar el control de la presentación. Listo, gracias. Okay. Existen dentro de los términos para proteger el patrimonio una serie de figuras que resultan muy útiles. La primera de la que vamos a conversar, ya listo, es la habitación familiar sobre un bien inmueble. Por ejemplo, la casa de la familia donde viven y que la persona quiera protegerla. Entonces surge la figura de la habitación familiar, que básicamente se constituye ante un notario público
conforme a la ley del caso y se inscribe en el registro. ¿Por qué es importante que la casa familiar esté sujeta a patrimonio familiar? Porque eso evita que sea causal de que en caso de un accidente haya una acción civil resarcitoria en razón de la profesión, médicos, abogados, notarios, que estamos expuestos a tener una mala praxis o algún tema similar en nuestra práctica. Eso evitaría que la casa familiar sea embargada, sea por cobro judicial o por todos estos temas que dije con anterioridad. Va a protegerla siempre y cuando, y ese es uno de los puntos fundamentales en lo que nosotros queremos hacer énfasis, que es la previsión o tener las medidas sujetas en el presente para casos futuros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la habitación familiar no está inscrita en el registro al momento en que ocurre un cobro judicial, una acción civil resarcitoria, un caso de mala praxis, no va a proteger el bien. Es decir, la habitación familiar va a tener que nacer antes de que exista la causal de cobro judicial o de responsabilidad civil para que se pueda proteger el hogar. La habitación familiar se hace en favor de hijos menores de edad o en favor del cónyuge. Cuando los hijos cumplen 18 años, ya se va a tener que realizar solo a favor del cónyuge porque es un elemento fundamental dentro de esto. Se protege la habitación, la casa donde habita la familia o donde habitan menores. Otro de los temas importantes que también es previsorio son las disposiciones de última voluntad o lo que llamamos testamento. ¿Por qué? Porque mis bienes, una vez que yo fallezca, están sujetos a una circunstancia testamentaria que es establecida por el Código Civil. Si yo no dejo testamento, lo que va a pasar es que pueden surgir diferencias entre las personas que tienen derecho a heredar mis bienes, que pueden llevar años, incluso décadas en un juzgado civil para que se dirima quiénes son las personas que me van a heredar. Mientras que si yo hago un testamento, yo tengo la oportunidad de decir quién va a heredar mis bienes, en qué proporción y en qué maneras. Puedo dejar detallado quién va a ser el dueño de mis propiedades, de mis vehículos, de mis acciones y de cualquier cosa que yo tenga dentro de mi casa, que sea de mi pertenencia, joyas, cuadros, incluso se han visto casos que se hacen controversias muy serias por quién se deja, por ejemplo, la vajilla de la abuela o la vajilla de la mamá. Todo eso se puede dejar dentro de un testamento para evitar este tipo de problemas que surgen por diferencias entre las personas que están en derecho, según el Código Civil, de heredarme. Es muy importante también mencionar que dentro del testamento yo puedo dejar legados, que es un detalle de quién va a heredar qué, o puedo hacer un testamento, que es el tema de quién va a heredar, quién va a ser mi heredero universal. Es decir, puedo dejar a muchas personas herederas o en legados, o puedo dejar a un solo heredero. ¿Cómo se constituye un testamento? Ante un notario público es la forma en la que nosotros recomendamos. Se hace una entrevista previa, se conocen los bienes de la persona, se hace un estudio registral de qué bienes tiene, la persona nos indica la forma en que quiere testar y es un elemento que se hace a la medida de la persona. La persona decide qué es lo que va a dejar en la proporción y a quién, para que la persona pueda disponer a partir de que ya no se encuentre con vida, quiénes van a heredarlo y en qué forma. Esto evita problemas. ¿Por qué? Porque se tienen que adecuar a la voluntad del testamento los herederos y evita irse a un juzgado, siempre y cuando no hayan menores de edad o personas incapaces. Igual, si hay menores de edad y personas incapaces, el testamento va ante un juez y el juez va a ejecutarlo de la manera en que la persona lo hizo. Es importante respetar los temas de formalidades que tiene el objeto, el instrumento notarial que se va a realizar, y por eso la importancia de acudir a una persona que tenga conocimiento sobre estos temas. Otra de las opciones que tenemos actualmente en relación con la forma en que testamos es el fideicomiso testamentario.
que da una mayor libertad a las personas de cómo dar sus bienes y evita un tema muy importante, que es el asistir ante un notario a que lo ejecute o ante un juez. ¿Por qué? Porque el fideicomiso testamentario da una libertad contractual muchísimo más amplia de la forma en la que la persona va a disponer de sus bienes. Es una manera expedita y sin complicaciones propias de cualquier proceso sucesorio, como lo decía. ¿Y qué es lo importante? En este caso, en un fideicomiso testamentario, yo, María Teresa, a la hora de que yo fallezca, nombro un tercero que es la fiduciaria, que va a ser objetivo y que va a ser independiente de todas las personas que tienen acceso o que yo estoy diciendo que van a heredar, y va a administrar y a repartir los bienes de la forma en la que yo indique, y esto me permite una mayor amplitud dentro del universo testamentario que yo tengo para decidir cómo se van a manejar mis bienes. Es muy importante, por ejemplo, si yo quiero en este caso asegurar, por ejemplo, la educación de mi sobrino, que en este momento es menor de edad, con fondos propios que yo he ido ahorrando o que yo tengo, o establecer cómo va a ser manejado incluso el tema de mi papá adulto mayor que convive conmigo y que yo ayudo en su manutención. Por ejemplo, todos esos temas son súper importantes para que yo decida. Incluso se ha visto en casos donde es súper importante, por ejemplo, para donde hay personas incapaces. Entonces, este fiduciario tercero independiente va a ser el encargado de vigilar que a esa persona se le dé todo lo que necesita y todo lo que yo a la hora de testar indiqué que va a hacer, que va a recibir. Alejándonos ya de los temas de disposiciones de última voluntad, otro tema importante que hemos identificado que es medular, organizar en nuestros clientes es la organización societaria, porque la organización societaria va a obedecer a disposiciones legales que van a poder ejecutar derechos y obligaciones de los dueños y representantes. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas ha hecho muchísimo más amplia, por ejemplo, los temas que una sociedad debe de cumplir para el desarrollo de sus actividades económicas o no, porque vamos a ver que ahora también las denominadas sociedades inactivas van a tener derechos y obligaciones que se tienen que cumplir. Se tiene que, por ejemplo, las sociedades todas tienen que tener libros legales. Recordemos que los libros legales son asamblea de socios, registro de accionistas y junta directiva en sociedades anónimas, y registro de cuotistas y asambleas de cuotistas en las sociedades de responsabilidad limitada. Esos libros tienen que estar al alcance de las personas encargadas de la sociedad, en custodia del abogado de confianza, del presidente o del secretario. Tienen que tener las actas completas, firmadas, en orden cronológico, en perfecto orden. Tenemos que tener también los títulos, que son los títulos de acción o cuotas según la sociedad. ¿Qué pasa? Que nos hemos dado cuenta en la práctica usual que las personas tienen una sociedad donde tienen, por ejemplo, una casa, pero no tienen libros, o incluso sociedades que desarrollan actividades económicas y no aparecen ni los libros ni las cuotas. Todo eso hay que tenerlo en un paquete que uno diga, este es el paquete de cumplimiento de mi sociedad. Por ejemplo, las sociedades también usualmente se crean con un pacto constitutivo que es bastante genérico. Y la gente desconoce que mediante acuerdos de accionistas, tanto privados como inscritos en el libro de accionistas o inscritos en el registro, se puede dar la forma en la que la sociedad va a manejar. Por ejemplo, temas importantes, cómo se pueden vender las acciones o las cuotas, cómo se pueden ceder cuotas, qué características tiene que tener el representante legal, los alcances de los representantes legales, quiénes pueden formar o no parte de la junta directiva, a quién se le otorga poderes y para qué. Todo este tipo de cosas muchas veces se dejan de lado y es una fundamentación muy importante para el manejo societario. También venimos a lo que viene siendo el cumplimiento tributario. Usualmente uno indica que se tiene que cumplir con el impuesto sobre la renta, pero también tienen que tener impuestos a los dividendos, tengo que tener el impuesto al valor agregado, el famoso IVA. Todo eso tiene fechas y tiene una serie de objetivos que se tienen que ir cumpliendo para desarrollar.
Usualmente para este caso uno dice, es que solamente necesito que el contador lo lleve, pero hay partes legales que son muy importantes tener en cuenta. En un ratito les voy a explicar los temas de las sociedades inactivas, por ejemplo. Se tiene que cumplir también con el registro de beneficiarios finales que venció después de varias moratorias, ahora en el mes de mayo, y ya se tiene que volver a hacer para el periodo 2020 en el mes de septiembre. Usualmente las personas indican que tienen la creencia que la administración tributaria nunca va a llegar a cobrarles si son sociedades que no tienen ningún desarrollo de actividad económica. Si ustedes leen las noticias de hace 2 semanas, la administración tributaria ejecutó más de 30,000 sociedades que están morosas en este momento con el tema del registro de beneficiarios finales y está cobrando esa multa, está dando los procesos sancionatorios y diciéndole a las personas, usted me debe esta multa porque usted no cumplió un requisito formal. Si yo incumplo un requisito formal tan sencillo como es el registro de beneficiarios, no hay un margen para que yo pueda decirle a la administración tributaria, usted no tiene derecho a cobrarme y empezar un procedimiento administrativo e incluso un contencioso. ¿Por qué? Porque era simplemente cumplir con un requisito, ingresar al sistema y certificar y declarar quiénes son nuestros beneficiarios finales. Todo eso también se coopera y se hace de la mano con un abogado o con un notario si la persona desconoce. Por eso los invitamos a acercarse a nosotros si tienen algún tipo de dudas. Ahora, el tema fundamental y lo más novedoso que hay en las últimas 2 semanas es el registro de sociedades inactivas. ¿Qué son las sociedades inactivas? En un modo coloquial, es la sociedad donde yo puse mi carro y puse mi casa y puse la acción del club, del country o la acción que tengo en una sociedad, en otra sociedad que recibe y que realiza actividad económica y por la cual yo recibo dividendos. Antes esas sociedades no se inscribían y no había obligación de inscribirlas. De nuevo, la ley para el fortalecimiento de las finanzas públicas que nos hace la oportunidad de ingresar a los temas de control fiscal mundial, indica que Hacienda debe tener un registro de todas esas sociedades inactivas. Se tienen que inscribir como tal, se dio un código con el cual se inscriben y además en enero se tiene que presentar una declaración diciendo cuáles son mis pasivos y mis activos. Y tengo que demostrar yo como accionista cómo fue que la sociedad adquirió una casa o un carro si no realiza actividad económica, si por aportes de socios o por actividad que realizó una sociedad que le pertenece, que es la que realiza actividad económica. Y todo eso tiene que fundamentarse a nivel contable según las normas NIC o NIF, que son las que Hacienda está indicando. Es decir, tenemos que hacer ahora un estudio de todas esas sociedades en las que nosotros tenemos bienes que no realizaban actividad económica para fundamentar cómo es que la sociedad, Los Patitos S.A. es dueña de la casa en la que yo vivo y una casa valorada ya sea en 5 millones o en 5 millones de colones o en 5 millones de dólares. Hay que fundamentar bien y tener eso. ¿Por qué? Porque si no, Hacienda va a hacer que hay un enriquecimiento sin justificación, un enriquecimiento injustificado de capital en esa sociedad y me puede multar con incluso el 30% del valor del bien. Todos estos temas son importantes para prever cómo es que voy a manejar mis sociedades. Ahora los dejo con don Alexander Murillo, que es nuestro experto en seguros. Muchas gracias, María Teresa. Con gusto. Bueno, hemos escuchado la exposición de la licenciada y yo quisiera iniciar diciendo, tomando algo de la presentación de María Teresa, que uno de los puntos más importantes de los seguros personales, que conste de los seguros personales, entre ellos el que están viendo en pantalla, seguro de gastos médicos, el otro seguro personal es el seguro de vida.
Estos dos seguros tienen la intención primaria de proteger patrimonio. Precisamente esa es la función más importante del seguro personal. Cuando un seguro personal está protegiendo patrimonio, lo que está diciendo es que si el dueño de ese seguro tiene una enfermedad, su casa no va a sufrir, el pago de su casa tampoco. Y si una empresa tiene un ejecutivo que tiene un seguro de vida también, y esa empresa es de él o ese edificio es de él, si él fallece, esta persona va a tener un seguro de vida que protege ese patrimonio a sus accionistas, a sus socios y a sus bienes. Es una de las partes más importantes del seguro personal. El seguro de gastos médicos es el que más se conoce porque pues lo que más nos interesa y más en estos días de pandemia es el asunto de enfermedad. Pero también recordemos que hay otras enfermedades que tal vez podamos sufrir en el camino y que van a requerir de mucho dinero a la hora de cubrir esa situación. Y ni para qué se diga cuando hablamos de accidente. El accidente también puede ser muy dañino al patrimonio de una familia. ¿Por qué? Bueno, porque un accidente puede requerir de muchas cirugías, de muchas atenciones, de mucho dinero, de mucho tiempo. ¿Y quién va a cubrir todo eso? Bueno, una compañía de seguros que está cubriendo a una persona con un seguro médico se va a encargar de los costos ante el hospital y ante los médicos. Eso ya significa una cobertura muy alta, muy grande, porque ustedes saben, los hospitales y los doctores no son nada baratos. Hablando de otro tipo de seguro, que bueno, el seguro médico pues tiene muchísimo de qué hablarse también, pero quisiera que nos quedáramos nada más pensando en que el seguro médico es todo aquello que le huela a hospital. Significa, me puedo enfermar, me puedo accidentar. Dos líneas por las cuales usted puede o podría estar usando un seguro de gastos médicos, que repito, la mayor parte de la cobertura se está pensando en que sea protección patrimonial. Quiero pasar al otro seguro, el seguro de vida. El seguro de vida es una mezcla importante en la que una persona está diciendo, si yo me voy, si me muero, si hay fallecimiento de mi parte, bueno, yo quisiera que el dinero que tengo en mi seguro de vida beneficie al patrimonio que yo he construido a través de la vida. Y esto va a ser a través de sus seres queridos, a través de su esposa, a través de sus hijos. Esta persona va a dejar una cantidad de dinero que previamente se ha estudiado. Algunas veces me preguntan, ¿cómo sé cuál es el seguro de vida que yo debo tener? Bueno, tiene mucho que ver con el tipo de vida que está llevando, cuál es el gasto que usted está teniendo por mes. Ese gasto usted lo multiplica por 12, ya va a tener el gasto promedio de un año y luego lo puede multiplicar por los años que usted considere importantes, 5, 7, 8, 10, para que si usted fallece, usted pueda decir, bueno, ya yo dejo preparados por lo menos los próximos 5, 7 o 10 años para que mi familia no tenga ningún descalabro económico solo porque yo, el proveedor de ese dinero, pues fallecí. El seguro de vida también se puede usar como una protección de empresa dentro de socios. Eso significa, una empresa tiene 5 socios y de pronto pues alguno podría fallecer. ¿Qué pasa si los otros 4 no quieren que la familia de ese socio se venga a meter a la empresa que han construido estas 5 personas, estos 5 socios? Bueno, el seguro de vida viene a cubrir esa parte de ese socio que pues murió. Entonces el seguro de vida va a pagar la cantidad que él puso o el valor de su parte dentro de la empresa. Eso se le va a dar a su familia, lo que va a significar que los demás van a tener pues continuidad del negocio y pues una empresa que era de 5 va a ser ahora de 4 socios porque la familia del quinto
se llevó por medio de un seguro de vida su parte. Esto es muy importante. El hecho también de que los hijos puedan seguir estudiando es una parte que me han preguntado en otros momentos. Desgraciadamente, el seguro de vida tiene un problema con respecto a la garantía de que el estudio de los hijos se complete. Y es que el dueño del seguro de vida tendría que morir. En este caso, algunos han recomendado el seguro de vida con ahorros. Bueno, en este momento tan difícil económicamente hablando del mundo, yo no recomendaría, del todo, un seguro con ahorros precisamente por los bajos rendimientos que estamos teniendo en el mercado económico. Entonces, para la parte de garantizar a sus hijos el estudio, va a ser solamente por medio de una muerte, que el seguro de vida va a llevar el dinero a la familia y va a lograr que esa familia tenga el dinero suficiente para que puedan continuar con los estudios. Los seguros, repito, entonces son los seguros personales diseñados para la protección del patrimonio. Y para terminar mi intervención, quisiera recalcar lo que decía la licenciada María Teresa con respecto al fideicomiso. Una de las cosas más interesantes que aprendí en mi vida de seguros de vida es que una persona que tiene muchos activos y tiene seguros de vida y tiene certificados y tiene muchas cosas, podría poner todo en un fideicomiso, incluyendo sus seguros de vida. ¿Para qué? Para que, como dijo la licenciada, un tercero que sea totalmente neutral pueda administrar aquello a favor de las personas que el asegurado quería proteger. Y el fideicomiso tiene la gran ventaja de que no es embargable. Entonces, esto va a proteger a la familia de los activos que tiene dentro de ese fideicomiso. Repito, incluyendo también el seguro de vida, que se puede poner dentro de este rubro. No sé si tienen alguna pregunta en este momento, pero por el momento mi intervención termina acá. Muchas gracias. Muy bien, gracias Alexander, gracias María Teresa. Vamos a ver, uno de los temas que es muy importante para esta conversación es hablar como decimos los ticos, en palabras cristianas, aterrizar bien el tema. Y a veces hay conversaciones que son muy técnicas. Entonces, poniéndome yo de este lado, en que tenemos que entender bien y necesariamente hablando de la coyuntura actual, ¿cuál es el panorama, María Teresa, que tiene una persona que hoy llega, en la tarde sale enfermo del COVID-19, mañana lo tienen que internar, termina en una UCI y sus sociedades no están en orden, sus propiedades no están en sociedades, sus definiciones de cómo se va a distribuir el patrimonio no está en orden? Eso debe ser un sufrimiento adicional al COVID, ¿verdad? O sea, debe ser algo muy complejo, porque accionar para poner todo eso en orden no es de un día para otro, ¿verdad? No, señor. Entonces, la situación, yo me imagino que se presenta constantemente sobre ese tema. ¿Cuál es el consejo que ustedes trabajan sobre esto directamente? Obviamente, en el caso de los seguros, yo puedo asumirlo, claro, si yo tengo un seguro de gastos médicos y un seguro de vida que me respalda en esta situación, pues sí, y si no lo tengo, ya no lo tuve, ¿verdad? O sea, ya, es que ya pasó, ¿verdad? Imagínense en el caso de una persona con COVID, inmediatamente, por ejemplo, legalmente se le gira una orden de aislamiento por el Ministerio de Salud. Entonces, hay temas legales que él tiene que firmar y que tiene que reunirse con el notario, con el abogado. No puedo accesar a él. Se tendría que coordinar por alguna forma, y entendamos que el COVID en este momento
pues usted está bien las primeras 2 horas y puede que sea que le vaya bien, pero puede que ser que se le complique. Claro. La ansiedad de saber que no ordené las cosas, más que tengo una enfermedad que está causando una pandemia, debe ser extraordinariamente estresante. Porque no es algo, y como usted dice, no es algo que se hace de un día para otro o en un par de horas, porque lleva trabajo y en ocasiones lleva incluso temas registrales que se tienen que organizar y que se tienen que presentar al registro con el tiempo que el registro tiene para resolver. Sí, en el tiempo, vamos a ver, en los tiempos, supongamos que eso sucede y yo no tengo el orden societario o digamos, todas estas recomendaciones. En ese momento, si yo no las tengo, ¿qué sucede? Hay sucesiones, esos son procesos ampliados, hay peritajes que deben hacer probablemente si hay discusiones entre los familiares de quién tiene, quién no tiene, quién tiene derecho y quién lo quiere y quién no lo quiere, ¿verdad? Se tiene que ir a un proceso en sede judicial donde pueden apersonarse todas las personas que según, valga la redundancia, el Código Civil indica que pueden ser mis herederos. En el caso de una persona casada, los padres y la esposa y sus hijos. En caso de personas solteras, los padres y los hermanos. Tal vez esa persona no tiene una buena relación con un hermano, con los padres y quería heredarle a su compañera, que se tendría que demostrar, por ejemplo, si no están casados, entonces que existía la unión de hecho. Son procesos judiciales sobre procesos judiciales que pueden tardar hasta una década. He conocido yo casos donde las personas no se ponen de acuerdo, se pelean, los quebrantamientos familiares son todavía no solo que enfrentan la muerte, sino que me peleé con mi primo, con mi hermano, porque yo quería el carro de la hermana que se murió y todo ese tema, porque lamentablemente no todas las sucesiones ocurren en términos amistosos o fraternales. Sí, claro. Y ahora, vamos a ver, hay discusión cuando no hay plata, digamos, porque a veces hay discusión cuando no hay plata y tal vez hay bienes que son complejos. Ahora, hablábamos del tema de los estudios, don Alexander, y decíamos, bueno, si yo tomo una póliza con el fin de que asegurarme que si yo falto, mis hijos estudien, ¿verdad? Entonces, usted dice que la condición es la muerte, pues digamos, es donde paga. Pero no importa. Digamos bueno, don que la Eric, póliza... permítame, si usted me permite interrumpir, Claro. discúlpeme, es que quiero agarrarme del ejemplo que usted acaba de poner tan terrible, de una persona que se contagie en estos días. Uh-huh. Ya, y sigamos el ejemplo, don Eric. Y si no tiene seguro médico, ¿qué va a hacer? Bueno, porque sí, podría tiene bien, ser no tiene médico. muy caro. Sí. Muy caro podría ser las complicaciones de una enfermedad. Y en este momento los seguros médicos son, en ese sentido, la mejor protección que puede tener una persona, precisamente pues para evitar que a la hora de un contagio, ya sea leve o muy grave, pues le quede una factura extra que pagar. Pero bueno, perdón por la interrupción. Usted me hablaba también de los estudios. Efectivamente, para usar una póliza de vida hay que morirse. Bueno, ahora, si los estudios, si yo tomo una póliza y la pago por años y tiene que salir y bueno, ya me fui en paz, tranquilo, y dejé con mis hijos de un fondo de estudio, o sea, el seguro paga el fondo, pero la administración de ese fondo tiene que estar bien direccionada. Ahí es donde yo creo que entra mucho la participación de herencia y cuidado no más el tema del fideicomiso, ¿verdad? Porque ese es el que aplica. y yo, digamos, trabajé toda mi vida y no formé un patrimonio, pero me muero y dejo un patrimonio de arranque de $2 millones, porque es el seguro que tomé, por decir algo, que fui, y ese seguro cae en las manos y en una administración no adecuada, en la de menos no alcanza ni para estudiar, ¿verdad? No, y peor aún, don Eric, viera que tenemos el problema muy a menudo que mencionó María Teresa muy bien, muy bien, por cierto, y es el hecho de que los familiares no siempre se llevan bien. Los Sí. hermanos no siempre se quieren, mamá y papá
A veces se agarran, a veces no, los hermanos se aman, pero a veces no, a veces hay una situación terrible con respecto a relaciones. Sí. Y imagínese usted que se muere la persona que es la que tiene más dinero, que es la persona que va a repartir o es la que tiene el patrimonio en sus manos. Y se lo hereda a una persona inconsciente o una persona sin sentimientos o a una persona ambiciosa o a una persona con ciertos problemas psiquiátricos o psicológicos o con algún trauma social. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que ese capital que heredó no lo va a manejar bien a favor de la familia, de los, digamos, de los demás de la familia, y va a salir afectado un montón de gente. Solamente una persona va a disfrutar de ese capital que heredó por medio de una muerte. No fue bien manejado ese capital. Entonces, efectivamente, usted lo dice bien. La mejor manera de manejar un seguro de vida y saber que se va a trabajar correctamente en función de los beneficiarios es un fideicomiso testamentario. Ahora, el fideicomiso, María Teresa, es una figura, porque de ahí es una empresa y eso es regulado y es supervisado también. Vamos a ver, si usted utiliza un fiduciario que está inscrito ante su jefe, sí es regulado por artículo 15. Hay otros que no manejan fondos, una distinción que hace la ley 8204, que solo está regulada en forma parcial, pero igual ellos tienen que adecuarse por contrato y por ley a cumplir todos aquellos términos legales de conocimiento de patrimonio, de manejo transparente, de rendimiento de cuentas, de aceptación de cargos de acuerdo a lo que la ley establece. Es decir, el fiduciario no queda por la libre a lo que él decida, es lo que lo obliga la ley y lo que indica el contrato. Y entiendo que hay una parte de la ley que habla que tiene que tener el cuidado de buen padre de familia, ¿verdad? Sí, señor. Lo he escuchado mucho. Recordemos que nuestro Código Civil ya es un poquito antiguo y no ha sufrido algunas modificaciones que caen también al Código de Comercio. Entonces, las obligaciones de un buen padre de familia, ¿qué es lo que se piensa? Una persona que es diligente, que es responsable, que es transparente, que cuida las cosas como que si fueran propias, etcétera, etcétera. Okay. Bueno, qué interesante, María Teresa, porque viera que en el seguro de vida hay un concepto similar. En realidad no es igual, es similar, pero se tiene la misma intención. El concepto es muy antiguo, tiene más de 200 años. Y es el concepto precisamente de papá, de mamá, de familia, de cuidado familiar. Y una póliza de vida, el agente de seguros normalmente, bueno, los que conocemos el asunto del fideicomiso testamentario lo recomendamos, porque la persona que está dejando ese seguro de vida para varios hijos, su esposa o para la familia, ahí es donde puede pedirle todo lo que quisiera. Mire, yo quiero que se reparta esto y que le den tanto dinero en 2 meses, y luego que le den otro el año siguiente, y que le paguen la matrícula, y hágame el favor y me le da el alimento al perrito, y luego todo lo que usted quiera poner en un fideicomiso testamentario desde un seguro de vida, la compañía está obligada completamente a hacerlo. Las compañías nos dicen el mismo concepto. Un seguro de vida es como dejarle un dinero a alguien con mucha responsabilidad que lo va a manejar precisamente como un papá. Entonces es un concepto universal. Ok, perfecto. Bueno, Diana, no sé si existe alguna consulta, alguna pregunta particular. Buenas tardes, Eric, don Alexander, María Teresa. Sí, Buenas. Tenemos algunas consultas. La primera es para María Teresa. ¿Puedo testar sobre acciones de sociedades? ¿Necesito autorización de los demás socios? Primero voy a responder una que me llegó de don Walter Solano, que está presente, y después contesto la que me dijiste. Don Walter nos pregunta, buenas, ¿qué pasa si una persona modificó un testamento 2 meses antes de morir y se sospecha que el abogado que levantó testamento abierto tuvo influencia en eso? El fallecido le dejó todo al hijo del abogado que confeccionó el testamento y nada a su único familiar vivo, que es su hijo. En este caso, la recomendación sería que primero asistan ustedes donde un abogado para que les determine los pasos a seguir si van a iniciar algún tipo de proceso, porque recuerden que los testamentos
también pueden ser eliminados o ser modificados o ser declarados nulos de acuerdo a las situaciones que se conformen ante un juez, y retrotraer todo y depende de lo que el juez indique en esa decisión, decidir cómo se va a proceder. La recomendación sería que se acerquen a nosotros y con muchísimo gusto los asesoramos. En relación a la pregunta que hacía Diana, de si yo puedo testar sobre acciones, también yo puedo hacerlo siempre y cuando dentro de los acuerdos societarios no haya algo que impida el tema de que yo puedo testar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que yo tenga una sociedad y un negocio muy exitoso con una socia y nosotras decimos, no, si una de nosotras fallece, no puede heredarlo la familia, se lo hereda la socia porque es la que ha trabajado todo este tema. Entonces, antes de testar sobre acciones que yo tenga dentro de sociedades, es importante hacer una revisión del pacto constitutivo y de todos los temas que se hayan decidido en asambleas de socios para estar seguros de qué es lo que pasa. Don Alexander, nos consultan. ¿Pueden tomarse seguros en pareja? ¿Qué pasa en un divorcio? Muy buena pregunta. El seguro en pareja no lo recomendamos mucho, precisamente porque existe la posibilidad de divorcio. Sin embargo, hay parejas que se aman mucho y nos dicen, no, nosotros queremos hacerlo en pareja. Bueno, si ese fuera el caso, pues entonces la persona que hizo su seguro en pareja, dependiendo de la compañía, porque vi algunas compañías en mi vida de seguros que le daban el derecho incluso al beneficiario de hasta cambiar sus beneficiarios, pero normalmente una póliza de vida que fue hecha en pareja, hay un titular. Y el titular es el que tiene el derecho a todo. El titular puede cambiar el beneficiario, puede hacer varios cambios en la póliza. Entonces, pues el que compró la póliza y el titular es el que se lleva la póliza. He tenido más de una ocasión la oportunidad de llegar donde un cliente que me ha dicho, mira, Alexander, me divorcié y me estoy casando de nuevo. Quítame de mi póliza a mi ex esposa y me pones a mi novia. Porque el titular es el que tiene todo el poder. Algunas pólizas en el mundo tienen este poder partido en dos, pero no es común. Realmente, más bien, lo normal es que haya solo un titular. Lo correcto es tomar una póliza cada uno, dejándole a su cónyuge la posibilidad de cambiar en el futuro si fuera necesario por alguna separación. La primera parte de la pregunta, repetímela, Diana. Sí, claro. ¿Puede tomarse seguros en pareja? No, entonces era la otra parte era. ¿Qué pasa en un divorcio? Ah, bueno, pues creo que ya contesté las dos. Se me hizo una mezcla del tema, pero creo que ya lo contesté. Sin embargo, pues que la persona que hizo la pregunta nos aclare si le quedó claro o lo amplíe un poquito más. Muchas gracias, don Alexander. María Teresa, nos consultan. ¿Es un fideicomiso revocable que permite realizar cambios? Los fideicomisos pueden realizarse cambios mediante lo que nosotros denominamos adendums. Se pueden hacer en cualquier momento, modificaciones y demás. Incluso si yo digo de repente, no, es que no me interesa seguir teniendo fideicomiso testamentario, quiero pasarme a otro tema y demás, puedo finiquitarlo en el momento que yo desee. Perfecto, muchísimas gracias. Don Alexander, nos preguntan también, ¿qué importancia tienen las preexistencias de los seguros de salud? Uy, qué buena pregunta. Porque esto es un tema del que más de un corredor sale afectado cuando visita a algún cliente que quería asegurarse. Mira, Diana, el problema de las preexistencias lo voy a comparar con la compra de un carro. Usted compra un auto usado y esa persona le dice, mire, este carro tiene el carburador malo o tiene los empaques malos. Bueno, pues entonces el comprador va a tener que decidir si compra ese carro y le hace el arreglo o si lo compra y le rebajan lo que
significa aquel arreglo. Bueno, ahora pasemos ese ejemplo a la parte de seguros médicos. Una compañía de seguros asegura a una persona, pero esta persona es algo así como un carro usado. Entonces viene y dice, yo tengo un problema gástrico, o tengo un problema de próstata, o tengo un problema cardíaco. Eso se llama preexistencia. Entonces las compañías tienen que hacer un análisis siempre. Nunca le crea a ningún corredor que diga, no se preocupe, le van a asegurar su preexistencia al 100%. Eso no es cierto. Eso hay que hacerlo y pasarlo por el departamento médico de la compañía para ver si los médicos aceptan el riesgo de esa persona que tiene esa preexistencia. ¿Por qué? Bueno, porque esa persona que se aseguró y tenía un problema gástrico o un problema cardíaco, bueno, en algún momento va a padecer de eso. ¿Quién va a pagar los gastos médicos de eso? La aseguradora que aceptó ese riesgo. Entonces, ¿qué significa? Que la preexistencia tiene que hacérsele un análisis para ver qué decisión toma la compañía. Si la asume al 100% porque se dio cuenta de que no era mucho el gasto futuro, o si le pone una exclusión porque no quiere hacerse cargo de arreglar esa situación que tiene la persona, o le pone una condición y le dice, bueno, mire, hagamos una cosa. Para su preexistencia, por ejemplo, cardíaca. Tengo un cliente que tiene un problema cardíaco y quería asegurarse y la compañía le dijo, vamos a hacer una cosa. Usted va a asumir un deducible de $20,000 el día que tenga un problema cardíaco. Porque como usted tiene un problema cardíaco, podría presentarse otra vez. Por eso es una preexistencia. Efectivamente, este cliente a los años, no recuerdo cuántos, tuvo un problema cardíaco. Ya él había asumido su propio deducible dentro del plan. Bueno, eso es un poco más amplio de explicar, pero este señor tenía su propio deducible de $10,000. Él había dicho, yo me encargo de los primeros $10,000 de mi póliza. Pero cuando entró su problema cardíaco, entró en vigencia el segundo deducible por la preexistencia. Eso significa, bueno, caballero, usted va a asumir 10,000, pero como es un problema cardíaco, va a tener que asumir 20,000 más. Pero solo una vez en la vida. ¿Qué significa esa condición? Es muy bonita. ¿Por qué? Porque si la persona sale bien de esa cirugía o de ese tratamiento, nunca más tendrá que volver a poner nada más que su deducible. En este caso era el de 10,000. El de 20,000 se eliminó con esa única vez que tuvo un padecimiento. Entonces, las preexistencias hay que tenerles mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las compañías tienen que analizarlas para saber cómo va a tratar aquello en el futuro, pues es un riesgo que va a asumir. Ok, perfecto. Bueno, muy interesante. Por respeto al tiempo y las agendas de ustedes, que en estos días deben de estar complicadísimos, terminamos el evento. Les agradezco mucho la participación. Muy interesante. Gracias a Diana por toda la coordinación. A los interesados vamos a estar remitiéndoles esta presentación para que puedan verla. También quedamos a las órdenes para futuros eventos y para cualquier consulta adicional. Igual la idea es poder hacer una sesión uno a uno con las personas que estén interesadas y conversar un poco de este tema, que al final de cuentas es parte de la importancia de ir dimensionando mis necesidades como individuo, pues para dejar y tener orden en el manejo de mis obligaciones y derechos a partir de mi patrimonio. Entonces, les agradezco mucho. Síganos en redes sociales y estaremos avisando de nuevos eventos en el entorno de este contexto. Y también estamos abiertos para cualquier recomendación sobre temas específicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muy amables. Gracias. Gracias.